Hola compañeros, antes de comenzar con el contenido de esta segunda clase, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, que los videos que iré subiendo en el transcurso de toda esta semana van de acuerdo al sílabus del curso de máquinas eléctricas estáticas de nuestra facultad. En el video pasado aprendimos los principios fundamentales del magnetismo, además también hemos visto la curva de magnetización o de imanación, apreciando la relación que existe entre el campo magnético y la intensidad de campo magnético. Además, de forma breve, se dio el concepto de circuitos magnéticos y la analogía de este con circuitos eléctricos. Como se dijo en la clase anterior, en esta clase aprenderemos qué es el factor de apilamiento y qué es el efecto de borde, además de resolver dos problemas, donde uno de ellos es un problema del examen parcial del ciclo verano 2019-3 y el otro es de la primera práctica del ciclo 2019-2. Además vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. El núcleo ferromagnético se construye a base de láminas separadas entre sí mediante capas de aislante, logrando ello aumentar su área de sección transversal y por lo tanto también su volumen. La relación del volumen realmente ocupado por este material ferromagnético y el volumen total del núcleo ferromagnético se conoce como factor de apilamiento. Por lo tanto, podemos definir el factor de apilamiento como el volumen del material dividido entre el volumen total del núcleo ferromagnético. Y si nos damos cuenta, toda esta sección está hecha del material ferromagnético. Por lo tanto, el factor de apilamiento también podemos poner en función de las profundidades, donde B sub n es la profundidad neta o profundidad efectiva y B sería la profundidad total del núcleo. En caso que nos den de dato el espesor de láminas y el número total de láminas que conforma este núcleo ferromagnético, podemos encontrar nosotros la profundidad neta o también llamada profundidad efectiva, tan solamente multiplicando el número de láminas y el espesor de lámina. En el caso de querer calcular el área efectiva, tan solo tenemos que multiplicar la profundidad neta o profundidad efectiva por el ancho de lámina. Como sabemos que la profundidad neta se calcula como n veces t, entonces el área neta se puede calcular como ANT, donde A es el ancho de lámina, N es el número total de láminas y T es el espesor de lámina. Además también podemos poner en función de A, donde A es el área total, que es el área de la sección transversal de este núcleo ferromagnético, que se calcula como A por B. Entonces podemos decir que el área neta o área efectiva va a ser igual al factor de apilamiento multiplicado por el área total de este núcleo ferromagnético. Cabe resaltar también que se utilizará esta área neta para poder evaluar la reluctancia del material ferromagnético. En el caso que nuestro núcleo ferromagnético tenga un entrehierro, que es simplemente un tramo donde el flujo magnético se establece en el aire, tenemos que tener en cuenta que las líneas de campo se expanden de esta manera. En este caso, la longitud del entrehierro le hemos puesto un valor de G, y nos podemos dar cuenta que la desviación del campo va de una manera semicircunferencial. Por lo tanto, decimos, si toda esta altura o esta longitud del entrehierro es G, entonces el radio de esta semicircunferencia es G medios. Por lo tanto, todo este ancho sería el ancho inicial, que es A, sumado G medios más G medios. Es por ello que el ancho total va a ser A más G. Y este A más G sería el ancho considerando el efecto de borde. Y esto es en el caso de que haya un entrehierro. Por lo tanto, en el otro caso, en el caso de la profundidad, también vamos a decir que la profundidad, considerando el efecto de borde, va a ser la profundidad inicial del núcleo ferromagnético sumado la longitud del entrehierro, que tiene un valor de G. Pues bien compañeros, hasta aquí ya hemos culminado con este pequeño repaso teórico de las 3 primeras semanas de nuestro curso Máquinas Eléctricas Estáticas, según lo indica el sílabus. Así que ahora es el momento indicado para poder resolver dos problemas utilizando todo lo que hemos aprendido. Bien compañeros, ahora comenzamos con un problema del examen parcial del ciclo nivelación 2019-3. Nos dice calcular la intensidad de corriente que debe aplicarse a la bobina del circuito magnético de la figura para establecer en la columna derecha un flujo magnético de 0.001 Weber. Se sabe que la permeabilidad magnética relativa es constante en todos los puntos y además tiene un valor de 400.
y la sección S es igual a 10 centímetros cuadrados y es la misma en toda la estructura, excepto en la columna izquierda, donde ustedes se pueden dar cuenta que pues es mayor y vale 20 centímetros cuadrados. Además, la longitud L que se muestra acá en todo momento en la figura vale 10 centímetros. Nos pide también evaluar el flujo magnético en la columna central. Bien compañeros, en este tipo de problemas, lo primero que tenemos que calcular son las longitudes medias. Para ello tenemos que tomar ciertos tramos. En este caso tenemos el tramo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero tú me puedes preguntar lo siguiente: ¿por qué no unimos el 2, el 4 y el 3? ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Porque tenemos acá el tramo 5 que está impidiendo y a la vez se dan cuenta ustedes que el tramo 4, el tramo 5 se encuentran en paralelo, ¿cierto? Por lo tanto no podemos unir el 2, el 3 y el 4. Entonces los separamos. ¿Y por qué no unimos 2, 1 y 3? Esa respuesta es obvia, ¿cierto? Porque en el tramo 1, el área de la sección transversal, como dice el problema, vale el doble, o sea 20 centímetros cuadrados, a diferencia de las demás, donde vale 10 centímetros cuadrados, como tenemos acá. Luego, la longitud del tramo 1, del tramo 2, del tramo 3 tienen el mismo valor y eso es 10 centímetros, a diferencia del tramo 4 que vale el triple, ¿de acuerdo? Sería L más L más L, 30 centímetros. Ahora, para calcular la permeabilidad magnética, ¿por qué voy a calcular en primer lugar la permeabilidad magnética? Porque me dan de dato la permeabilidad magnética relativa, que tiene un valor de 400. Y ustedes saben que por definición la permeabilidad magnética del material es igual a la permeabilidad magnética relativa multiplicado por la permeabilidad magnética en el aire vacío como un sistema de referencia. Y eso es igual a 4pi por 10 a la menos 7 tesla metro por ampere. Es un valor que nosotros ya conocemos muy bien. Multiplicando 400 por ese valor, tenemos que nos sale la permeabilidad magnética del material igual a 5.02655 por 10 a la menos 4 tesla metro por ampere. Además nos dan de dato que se mantiene en toda parte del núcleo ferromagnético. Continuamos con el cálculo de las reluctancias. Sabemos que la fórmula de la reluctancia es la longitud media dividido entre el producto de la permeabilidad magnética del material multiplicado por el área de la sección transversal. Vamos a reemplazar los datos que ya tenemos, sería 0.1 o 10 centímetros, dividido entre la permeabilidad magnética del material que ya hemos encontrado y a la vez multiplicado por el área de la sección transversal, que es 20 centímetros cuadrados en el caso del tramo 1. Resolviendo ellos tenemos la reluctancia del material en el tramo 1, que es igual a 99471.8051 sobre Henrys. Con respecto al tramo 2, vamos a reemplazar la longitud y el área de la sección transversal, pero nos damos cuenta lo siguiente, que tanto para 2, para 3 y como para 5, las reluctancias van a tener el mismo valor, dado que sus longitudes y sus áreas de sección transversal tienen el mismo valor. Sin embargo, en el caso del tramo 4, si bien se mantiene el área de la sección transversal, la longitud ustedes saben que es el triple, por lo tanto la reluctancia sería pues el triple también de la reluctancia 2, de la reluctancia 3 y de la reluctancia 5. Continuamos ahora con el circuito magnético equivalente. Notamos acá las posiciones de las reluctancias tal cual vemos acá en la figura de nuestro circuito magnético. Además, dense cuenta que acá hemos puesto la fuerza magnetomotriz, que sería pues la corriente total que atraviesa, ¿cierto? Sería N, que sería el número de espiras, que en este caso es 104, multiplicado por la intensidad de corriente que nos están pidiendo en el ítem A. Tenemos acá N por I, la reluctancia 5, 4, 1, 2 y 3. Ahora vamos a aplicar en primer lugar transitividad. Vamos a ir desde A hacia B. En primer lugar vamos por el lado izquierdo. Notamos acá que todo es caída, ¿cierto? Sería el flujo 1 multiplicado por la suma de reluctancias porque se encuentran en serie. Sería reluctancia 1 más la reluctancia del material 2 más la reluctancia del material 3. Y eso va a ser igual, ahora vamos por el lado derecho.
que sería el flujo 2, que ya lo tenemos de datos, si ustedes recordarán que nos dieron un valor de 0.001 Weber, multiplicado por la reluctancia que está en el lado derecho, y en este caso es la reluctancia en el lado 4. Reemplazando los valores, porque ya tenemos todo, tenemos las reluctancias y tenemos también el flujo 2. Reemplazando el flujo 1 nos sale 0.0012. Ahora aplicamos la segunda ley de Kirchhoff en la malla de la derecha. Tenemos como subida N por I, o la fuerza magnetomotriz, que va a ser igual a todas las caídas. En primer lugar, la reluctancia del material en el tramo 5 está afectada no solo por el flujo 2, sino también por el flujo 1. Por lo tanto, como van en el mismo sentido, y nos podemos dar cuenta, vamos a sumarlas. Y luego otra caída es con respecto a la reluctancia del material en el tramo 4, que está siendo afectada solamente por el flujo 2. Reemplazando los valores que ya tenemos, podemos encontrar el valor de la intensidad de corriente que está excitando este circuito, y es igual a 9.9472 amperes. Y por último nos pedían el valor del flujo magnético que atraviesa en la rama central. Notamos que tanto el flujo 1 como el flujo 2 están yendo hacia arriba, o desde B hacia A. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sumar ambos flujos. Si sumamos, nos da un valor de 0.0022 Weber. Y bien, compañeros, este ha sido el primer problema, un problema muy pero muy sencillo que vino en el examen parcial de este ciclo verano 2019-3. De inmediato, compañeros, empezamos con el segundo problema que vino en la primera práctica del ciclo 2019-2. Nos dice que en el circuito magnético mostrado en la figura adjunta, la densidad de flujo magnético en el entrehierro de 0.1 centímetros, es el que está acá, es de 1 Tesla. El núcleo ha sido diseñado con un factor de apilamiento de 0.92 y es de material ferromagnético cuya curva B versus H está dada por la siguiente expresión. Recuerden que si no nos dan una expresión del comportamiento de esta curva, tenemos que usar curvas que ya están dadas para cierto material que nos indique el problema. Además nos dice, despreciando el efecto de borde del entrehierro y el flujo de dispersión de las bobinas, determinar las intensidades de corriente I sub 1 e I sub 2 que deben de circular por las bobinas para que el flujo magnético en el entrehierro de 0.2 centímetros sea de 0 Weber. Muy bien, si el flujo acá va a ser de 0 Weber, entonces la reluctancia, o en tal caso el material, no va a tener que ofrecer oposición a algo, dado que el flujo magnético es 0, por lo tanto, no tendría sentido calcular la reluctancia del material en este tramo y tampoco la reluctancia de este entrehierro. Muy bien, compañeros, continuando ahora con la solución. En primer lugar, como en el caso anterior o en el problema anterior, tenemos que calcular las longitudes de ciertos tramos previamente identificados. Notamos acá que hay un tramo vertical, por lo tanto tenemos que diferenciarlos con los demás, porque estarían en paralelo, ¿cierto? Tenemos acá el tramo 1, tramo 2 y tramo 3. También nos damos cuenta que todas las secciones transversales en todo momento en este núcleo ferromagnético pues son iguales o permanece constante. Además, identificando los datos que ya nos han dado, el factor de apilamiento es de 0.92, el flujo 1 tiene que ser de 0 Weber y la inducción magnética en el entrehierro de 0.1 centímetros es igual a 1 Tesla. Además nos dan acá la expresión del comportamiento del campo magnético con respecto a la intensidad de campo magnético y el número de espiras del bobinado 1 y del bobinado 2. Con respecto al cálculo de longitudes es algo sencillo. Por ejemplo, en la longitud del material en el tramo 1 nos damos cuenta que es 3 veces 7.2 más 2.8. ¿Por qué? Porque acá hay 7.2. Como es una longitud media va a ser solo hasta la mitad. 2.8 sobre 2, 2.8 sobre 2 por acá. Sumando todo ello sería 7.2 más 2.8. Y eso se repite 1, 2, 3 veces. Perfecto, y a eso le vamos a quitar que la longitud del entrehierro 1 que vale 0.2.
Con respecto al tramo 2 nos damos cuenta que es lo mismo, 7.2 más 2.8 sobre 2 más 2.8 sobre 2 y ese 7.2 más 2.8 que es igual a 10 centímetros. El tramo 3 sería igual que el tramo 1, pero ahora ya no vamos a restarle 0.2 sino 0.1, que es el dato de la longitud del entrehierro 2, pero acá he puesto 0.11. Es un ligero error que no va a afectar considerablemente en el problema, pero bueno, hay que seguir. Sería 29.89 y debería haber sido 29.9. Es algo que ustedes pueden corregir y pueden obtener otro resultado, que a mi parecer no va a variar casi nada. La longitud del entrehierro 1 y 2 es de 0.2 centímetros y 0.1 centímetros como dicta la figura. Con respecto a las áreas, vamos a calcularlas. El ancho de placa es de 2.8, ahí está, y la profundidad total que nos dan de datos es de 1.941. Pero tenemos que calcular la profundidad neta o profundidad efectiva. Apoyándonos con el factor de apilamiento, decimos que la profundidad neta o efectiva es igual al factor de apilamiento multiplicado con la profundidad total. Factor de apilamiento 0.92, profundidad total 1.941. Multiplicando ello nos da un valor de 1.78572 centímetros. Con respecto al área total, simplemente multiplicamos ancho por profundidad total. Y eso es 2.8 por 1.941 y nos da este valor de acá. Con respecto al área neta o área efectiva, en vez de usar la profundidad total, usamos la profundidad neta o efectiva. Haciendo el cálculo nos sale 5 centímetros cuadrados y nos damos cuenta que el área efectiva o área neta es menor al área total, debido a que no todo el espacio está repleto del material ferromagnético. Continuamos acá con el circuito magnético equivalente. Nos damos cuenta que el flujo 1 debe de ser 0 Weber como nos dice en un comienzo. Tenemos acá las reluctancias 1, 2 y 3, además de las reluctancias de los entrehierros y las fuerzas magnetomotrices, tanto de la excitación 1 como la excitación 2. Continuando ahora con el problema, vamos a calcular las reluctancias. Sabemos que la reluctancia se calcula como la longitud media dividida entre la permeabilidad magnética multiplicada por el área de la sección transversal. En este caso no tenemos de dato la permeabilidad magnética, por lo tanto voy a dejar como la permeabilidad magnética en el tramo 2. Con respecto a la reluctancia 3 igual lo voy a dejar en función de la permeabilidad magnética en el tramo 3. La reluctancia del entrehierro es fácil calcular debido a que la permeabilidad magnética que vamos a usar es la permeabilidad magnética en el aire o vacío, dado que el entrehierro simplemente es un tramo donde el flujo pasa a través del aire. Entonces ponemos 4pi por 10 a la menos 7, reemplazamos los datos y además nos podemos dar cuenta de algo, que cuando calculamos la reluctancia de los materiales usamos ¿qué área? El área neta o área efectiva, donde solamente se encuentra el material ferromagnético. Pero cuando calculamos la reluctancia del entrehierro, usamos el área total en este caso, que es mayor al área neta, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que no estamos aplicando acá el efecto de borde. Por lo tanto, si hubiéramos aplicado el efecto de borde, no solamente hubiéramos multiplicado A por B, sino, como ya saben ustedes, hubiera sido A más la longitud del entrehierro multiplicado por B más la longitud del entrehierro, que hubiera sido un poquito mayor. Haciendo este cálculo nos sale 1,464,220,7,911 entre henrios. Perfecto, ahora vamos a calcular el flujo magnético 2. ¿Cómo calculamos el flujo magnético 2? Para ello vamos a usar el dato que ya nos han dado. La inducción magnética 2 o en el entrehierro es de 1 Tesla. Como ya tenemos el área del entrehierro, podemos aplicar la definición de flujo magnético para un campo constante. En este caso va a ser igual a la inducción magnética del entrehierro 2, que es 1 Tesla, multiplicado por el área, que es 5.4348 por 10 a la menos 4. La multiplicación de estas dos cantidades pues no es nada difícil, dado que uno de esos factores es 1. Por lo tanto, el flujo 2 es igual a 5.4348 por 10 a la menos 4 Weber.
Ahora, el cálculo de las permeabilidades. ¿Cómo vamos a calcular las permeabilidades 2 y la permeabilidad 3? Para ello vamos a seguir esta secuencia. Si ya tenemos el flujo magnético, podemos regresar y podemos obtener una vez más la inducción magnética. Si tenemos la inducción magnética, gracias a la curva de emanación o de magnetización o quizá alguna expresión que nos den como es en este caso, podemos encontrar la intensidad de campo magnético. Y si tenemos la intensidad de campo magnético y la inducción magnética, sabemos que la relación entre estas dos cantidades que nos da la permeabilidad magnética. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir en ese orden. Sabemos que las secciones permanecen constantes y son igual al área neta, dado que es simplemente del material. Y como las áreas son iguales, los flujos magnéticos también van a ser iguales y por ende las permeabilidades también van a ser iguales. Como ya tenemos el flujo magnético 2 y el área neta, podemos calcular la inducción magnética en el material y eso nos da un valor de 1.08696 Tesla. Ahora, como tenemos la expresión B en función de H, pero el dato que tenemos es la inducción, por lo tanto, vamos a despejar H en función de B. Reemplazando la inducción magnética podemos encontrar el valor de H o la intensidad de campo magnético que nos da un valor de 2631,60953 amperes vuelta por metro. Ahora, como ya tenemos la inducción magnética y la intensidad de campo magnético, encontramos la permeabilidad magnética que nos da este valor de 4.1304 por 10 a la menos 4 Tesla metro por ampere. Siguiendo con la solución, tenemos acá los resultados que hasta ahora hemos obtenido y podemos ya calcular las reluctancias magnéticas. Sabemos que las permeabilidades magnéticas serán iguales tanto en 2 como en 3 y es igual a 4.1304 por 10 a la menos 4 Tesla metro por ampere. Reemplazamos ellos en las igualdades de las reluctancias y obtenemos la reluctancia magnética 2 y la reluctancia magnética 3. Ahora, aplicando la segunda ley de Kirchhoff en el circuito magnético, en este caso en el lado derecho, tenemos la reluctancia magnética en el tramo 3. También está la reluctancia magnética en este tramo 2 y la reluctancia magnética de este entrehierro. Recordemos que el flujo magnético en este tramo de acá es 0, por lo tanto no va a afectar en nada. Usando la ley de Kirchhoff tenemos acá la subida que sería N2 por I2 o la fuerza magnetomotriz igual a la sumatoria de todas las caídas, que sería igual al flujo magnético 2 multiplicado por la sumatoria de todas estas reluctancias que se encuentran en serie, o sea, reluctancia magnética del material 2 más la reluctancia magnética del material en el tramo 3 más la reluctancia del entrehierro 2. Y si reemplazamos todo esto de acá que ya tenemos calculado, podemos encontrar la intensidad de corriente que excita la bobina 2 y nos da un valor de 9.2276 amperes. Para poder calcular la intensidad de corriente que excita la bobina 1, tenemos que evaluar el circuito en el lado izquierdo. Pero tú dirás, ¿para qué vamos a evaluar el circuito en el lado izquierdo si acá el flujo magnético vale 0 Webers? Es por ello que vamos a aplicar nosotros transitividad. Yendo por la ruta más corta desde A hacia B directamente, tendríamos esta subida que sería la fuerza magnetomotriz N2 y 2, menos la caída que sería la reluctancia magnética en el tramo 2 multiplicado por este flujo 2. Y va a ser igual a ¿cuánto? Debería ser la caída de todas estas reluctancias por el flujo magnético, pero el flujo magnético en este tramo vale 0, por lo tanto solamente sería esta subida N1 por I1 o la fuerza magnetomotriz debido a la excitación en la bobina 1. Reemplazando los valores que ya hemos calculado, podemos encontrar la intensidad de corriente de excitación de la bobina 2 y eso es igual a 31.647 amperes. Bien compañeros, espero hayan seguido este video hasta el último momento y espero también puedan dejar sus comentarios con todas las dudas que tengan con respecto a estos problemas y además con respecto a la teoría, dado que ha sido una teoría muy rápida y los problemas los he resuelto de una manera digital.
algo que ya tenía preparado y realmente hubiera querido resolverlo en pizarra, pero no me alcanzó el tiempo. Así que compañeros, los espero en la siguiente clase donde también vamos a resolver unos problemas de estos mismos temas. Gracias por su atención.